Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos del Crítico Político. Les habla su amigo Rodrigo Alcubilla Gaitán y en esta ocasión les vamos a llevar un análisis y comentario al video que subió a sus redes Gustavo de Hoyos Walter, presidente de la Coparmex, sobre pues cómo se quejó ante Felipe VI, el rey de España. En fin, vamos a ver algunas de estas cuestiones. Paso a Coparmex, a su presidente Gustavo de Hoyos Walter. Sí, muchas gracias. Muy bien, aquí pues bueno, lo presentan. Su Majestad. Lo presentan en el foro, saluda a su majestad y a los presentes. Autoridades, colegas, en México estamos sufriendo las consecuencias de un gobierno federal que toma decisiones irracionales de corte francamente populista. Bueno, pues empieza diciendo que el gobierno toma decisiones irracionales. Irracional, mi estimado Gustavo de Hoyos, fue haber mantenido la cifra de pobres a la alza, haber entregado un sexenio a la Cuarta Transformación con más de 50 millones de pobres, haber entregado a esos pobres sin apoyos sociales reales, haber entregado un salario mínimo que rondaba los 2,300 pesos, 2,400 pesos, cuando no alcanzaba ni siquiera para la canasta básica. Irracional fue permitir que personas como ustedes no pagaran impuestos. Irracional fue haber solapado tantas cuestiones favorecedoras para las empresas, pero no favorecedores en lo más mínimo para los ciudadanos de a pie, que sí pagábamos nuestros impuestos. A los que trabajamos por nómina, cada mes religiosamente se nos descuenta el ISR, el impuesto sobre la renta. Y como nosotros no tenemos movimientos fiscales fuertes, no tenemos necesidad de un contador. De hecho, nos saldría un poquito más caro. Sin embargo, a Televisa se le condonaron 3,000 millones de pesos. Hace poco a Walmart hizo un pago de 8,000 millones de pesos de impuestos atrasados. Eso, señor Gustavo de Hoyos, sí es irracional. Pero vamos a continuar. Y que raya abiertamente lo antiempresarial. Durante 2019 se socavó gravemente la confianza. Eso fue lo que determinó que cayera la inversión y que por consecuencia, después de una década continua de crecimiento, nuestro país no tuviera el año pasado crecimiento alguno. A ver, momento. Que no ha habido inversiones. Casi que nada más le faltó decir que hay fuga de capitales. Al señor de Hoyos se le olvida que está frente a un grupo de personas europeas. Y de todos es sabido que países europeos han traído sus capitales a nuestro país, a México. Ahora, dice que la política es antiempresarial. No, la política es antidelincuentes. Lo que no está permitido ahora es que roben, que se hagan de la vista gorda con el pago de sus impuestos, que no consideren los derechos de sus trabajadores. O sea, discúlpenme, pero híjole, yo no sé en qué país vive. Ah, sí, hablando de en qué país vive. Una década completa de crecimiento. A ver, señor de Hoyos, repita después de mí. Crecer con dinero prestado no es crecimiento. Repito, crecer con dinero prestado no es crecimiento. ¿Me entendió? Muy bien. Ah, sí. Y otra cosa, una década. Del 2010 al 2020, sí, una década. ¿En serio crecimos tanto? Ya se le olvidó al señor de Hoyos que con Felipe Calderón de repente tuvimos un decrecimiento de más de 5 o 6 puntos porcentuales, o sea, para abajo. Es decir, que si el gobierno de AMLO tuvo 0,1% hacia abajo, vamos a poner un punto porcentual hacia abajo, Felipe Calderón tuvo 5 o 6 veces pérdida, más pérdida que nosotros. Y eso que Felipe Calderón
tuvo los precios de los excedentes del petróleo. En aquellos chulos tiempos, el barril de crudo mexicano se cotizaba en más de $90 el barril. Se lo paso al costo, señor de Hoyos, pero bueno, vamos a seguir analizando el discurso. Sin embargo, México mantiene su fortaleza macroeconómica. Claro que mantiene su fortaleza macroeconómica. ¿No se acuerdan del chavo, del señor que le gritó a los de la marcha FIFI de los coches, a los de frena? Los trabajadores, los obreros movemos a México. Y sí es cierto. ¿Qué sería de sus empresas, de suyas, señor de Hoyos, y de sus cuates, sin los trabajadores mexicanos, sin los obreros? Se lo paso al costo. Y ha asegurado la viabilidad de su integración con Norteamérica con la reciente conclusión de las negociaciones del USCAM o TEMEC, que dan paso a una segunda generación de los acuerdos del NAFTA. Ah, y hablando del TEMEC, Jesús Seade fue propuesto para la Comisión Internacional de Comercio, si no me equivoco. O sea, es un puesto internacional de alto calibre. Uno más para un mexicano. Recordemos otro, el doctor Hugo López-Gatell está siendo requerido para asesorar a la Organización Mundial de la Salud. A ver, vamos a... Ah, sí es cierto, sí es cierto. Ok, las negociaciones, no se les olvide que cuando se estaba negociando el TEMEC, sí es cierto, es algo que pues se tenía que reformarse y se reformó más bien a petición del presidente Donald Trump, recordemos. Y recordemos también que Ildefonso Guajardo y Luis Videgaray llevaban las negociaciones y estuvieron a casi nada de subastar la independencia, la soberanía energética. Llegó Jesús Seade, lo dejaron solo con el ministro Lighthizer, que era el encargado de las negociaciones del TEMEC, pero no midieron que Seade y Lighthizer se conocían y por ahí pudo desatorar una cuestión energética. México tuvo que ceder en algo de la industria automotriz, pero al final se desatoró el tema energético a favor de México. Ojo, que no se nos olvide, no vaya a salir a decir que ahora resulta que gracias a los empresarios se deben las negociaciones del TEMEC. Bien, continuemos. En México, la crisis económica que estamos enfrentando, al igual que en todo el mundo, tiene hoy rostro social. Estimamos que el país experimentará a lo largo de este año una disminución de su producto de 8.8%. Ojo con este dato, ojo con el dato. Acaba de admitir que la crisis económica es un fenómeno mundial. Que no salga después él y sus amigos, empresarios, medios de comunicación, pseudointelectuales, sí, a decir que la crisis económica es crisis de la Administración Pública Federal. Ojo con el dato, crisis económica mundial. Y la expresión más lacerante de ello, sin duda, es la pérdida de 1.5 a 1.7 millones de empleos en la economía formal. Por eso es que las organizaciones empresariales mexicanas... A ver, disculpen ustedes el movimiento tan abrupto. Se pierden los empleos, sí, pero los empleos se han perdido también antes de la crisis del COVID. ¿Por qué? Porque la reforma laboral que actualmente todavía está vigente, lamentablemente, y que está en vías de desaparecer como la conocemos hoy, permitió el régimen de honorarios asimilados a salarios. O sea, ese régimen tramposo con el cual el patrón puede librarse de las prestaciones para los trabajadores. Los contratos temporales de 3 meses en 3 meses lo que impide es ser antigüedad. Y si no tienes antigüedad, te pueden inscribir en el Seguro Social. Pero en el Seguro Social tienes altas y bajas que no te permiten acumular las cotizaciones necesarias para acceder, por ejemplo, a los beneficios del Infonavit. ¿Qué más? Empleos eventuales, abusaron con el pago del salario mínimo, del outsourcing, con la subcontratación. Entonces, tanto como que decir que se han perdido empleos por la crisis del COVID y solo le faltó decir que gracias a las políticas populistas del gobierno federal, pues es algo sumamente desproporcionado. Continuemos.
mexicanas, entre ellas Concamín, Coparmex aquí representadas. Ojo, Concamín y Coparmex pertenecen al Consejo Coordinador Empresarial. El Consejo Coordinador Empresarial agrupa así a la Concamín, a la Coparmex y otras, si no me equivoco, otras 9 organizaciones empresariales. Es decir, que el señor Gustavo de Hoyos está representando a menos del 20% de los empresarios a nivel nacional. Es decir, representa a 20 de cada 100 empresarios. Y se atreve a decir que las políticas gubernamentales son irracionales y populistas, como si él fuera el portavoz de toda la comunidad empresarial. Discúlpenme, es otra declaración desproporcionada. Continuemos. Hemos presentado y articulado con el resto del sector privado y el académico, incluso de amplios sectores de la política del país. Intelectuales como quién, señor de Hoyos, como Denis Dresser. Intelectuales como quién, como Enrique Krause. Que por cierto le sacamos ahí en Ciline MX, le encontramos que el señor ha gastado una cantidad impresionante de dinero en publicidad oficial. No en balde, pues todas las entrevistas que le están concediendo en diferentes medios de comunicación, pues cómo no van a querer conocer la otra parte de la historia. Si el señor Alfaro se le ha pasado pagándole a los medios de comunicación, como si estuviéramos en los regímenes priistas. ¿Qué no es de Movimiento Ciudadano ese señor? Sí, el doctor Jesús López Almejo, catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Baja California, dijo en Sin Censura con Vicente Serrano que el Movimiento Ciudadano es algo así como el PAN pero vestido de naranja. Pero bueno, no nos desviemos del tema. Y perdón, se me pasaba. Y actores políticos como quien, como el PAN, como Felipe Calderón y su partido Cuba Libre, perdón, México Libre. Disculpen ustedes, pero pues son cosas que son cuestionables. Vamos a dejarlo terminar. 86 propuestas para enfrentar la emergencia económica. Estamos trabajando en la ruta de un gran acuerdo nacional porque estamos convencidos que, aun cuando es muy grave el desafío, ciertamente en unidad podemos enfrentarlo con éxito. Muchas gracias. Muy bien. Dice que hay un grupo de 86 propuestas, hasta donde sé y hasta donde todos hemos escuchado. Ellos solo han abogado por la comunidad empresarial. Han utilizado a los pobres y a los micro, pequeños y medianos empresarios como parapeto para justificar los privilegios que antes tenían. Quieren más dinero. ¿Cómo es posible, señor Gustavo de Hoyos, que una papelería, que una tiendita de abarrotes no esté chillándole al gobierno? No esté diciéndole, no me ayudas, y ha mantenido a sus trabajadores y ha mantenido también su solvencia económica? ¿Cómo es posible que un negocio como estos saque la casta y haga frente a la crisis, y ustedes que tienen todo el dinero del mundo, bueno, no todo el dinero del mundo, pero sí, muy buena parte del dinero de México, vengan a decir que, híjole, que están en crisis, que les hace falta, que bueno, ya para qué les decimos? O sea, prácticamente el señor Gustavo de Hoyos fue a quejarse con el rey de España, como si todavía fuéramos colonia española. Parece que sus clases de historia le pasaron de noche. No, ya se le olvidó al señor que somos un país independiente y soberano. Yo pienso que en este foro les hubiera gustado un poquito más escuchar cuál es su visión económica, cuáles son sus estrategias, y no nada más andarse quejando por andarse quejando. En fin. Ya del lado izquierdo solo quiero que veamos algo. Ahí está. Ojo. Observe usted, estimado suscriptor y a gente que nos visita, como del lado derecho, en la columna, en la tercera línea, está Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn. Ese es el icono de LinkedIn, no es de Instagram, es de LinkedIn. Y y hasta abajo está el de Instagram de Dices. Dices es el brazo golpista de Coparmex. Los invitamos a buscar el artículo que habla sobre Dices, una columna del Rojo Vivo que un servidor escribió para Cilinea MX.
Bueno, amigas y amigos, esto es todo por el día de hoy. Les agradecemos sus pulgares arriba, sus suscripciones al canal, que compartan nuestros contenidos. Los invito a suscribirse a las redes sociales del Crítico Político en Facebook, en Twitter, en Instagram y bueno, también por aquí por YouTube. Muchas gracias, muchos saludos. Esperamos sus compartidos y sus comentarios. Díganos por ahí en nuestras redes sociales de qué les gustaría que analizáramos, qué temas les gustaría que abordáramos. Muchas gracias por pasar por aquí. Saludos y cuídense mucho, por favor.